Saludo en el nombre del Señor, le agradezco de todo corazón esta oportunidad, es muy grato estar con ustedes, poder compartir la palabra y agradecí mucho cuando me invitaron porque sé que son una congregación amante de la palabra, cada día estudiando y eso me anima mucho estar con cristianos que siempre tienen el hambre y la sed de Dios. Y hoy día quiero compartir un salmo, el Salmo capítulo 3, un salmo que habla de muchos contrastes. Vamos a estar trabajando directamente allí en el texto bíblico, Salmos capítulo 3, pero algo que siempre digo cuando estudiamos en el libro de los Salmos, estoy dirigiendo normalmente casi varias mañanas en la semana un estudio del libro de los Salmos que está en nuestro canal de YouTube, por si acaso usted después quiere compartir otros estudios del libro de Salmos, ya tenemos más de 29 o 30 salmos que están allí, pero fíjese que algo que siempre estoy diciendo en estos estudios es que normalmente el libro de Salmo trae algunas notas insertas, notas originales que nuestro autor, ya sea David o los hijos de Coré o Asaf o cualquiera de los autores bíblicos, nos dejaron que proveen un contexto, que proveen un fundamento, que proveen un fundamento para poder entender muy bien la situación en la cual se escribe tal o cual salmo. Note muy bien que cuando miramos, por ejemplo, Salmos capítulo 3, cuando miramos Salmos capítulo 3, dice, en nuestra Biblia dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Nótelo bien esa notita inserta que nos provee un contexto para poder entender muy bien la historia de este salmo. ¿Y de qué nos está hablando este salmo? Fíjese que no lo busquemos porque yo sé que tú conoces esta historia, pero todo comenzó en Segunda de Samuel capítulo 11. Todo comenzó cuando David miró, cuando David codició, cuando David preguntó por Betsabé, la mujer de su mejor amigo o de uno de sus mejores amigos. Todo comenzó cuando David pecó y en ese momento adulteró, y en ese momento codició la mujer de su prójimo, y en ese momento dejó embarazada a Betsabé, después planeó y creó toda una confabulación para que Urías regresara, para que Urías pudiese en este caso estar con su esposa, y así tú vas conociendo la historia de cómo el pecado es consumado, Betsabé queda embarazada, al final Urías es muy justo, y en ese momento, David tiene que crear otro plan para poder deshacerse de Urías y poder encubrir su iniquidad. Le envía una carta a Joab. En ese momento, la carta en simples palabras decía, déjalo morir. Y Urías, el amigo de David, el que le ayudó, el que era uno de los 30 valientes, uno que le ayudó a llegar al trono, ahora quedaba desamparado porque David tenía que cubrir sus pasos. Urías murió. Él toma como esposa a Betsabé. Ella está embarazada. Él piensa que todo estaba tranquilo, que nadie se había dado cuenta de nada, hasta que llegamos al capítulo 12 de Segunda de Samuel y aparece el profeta Natán. Y Natán le cuenta una historia, y Natán reprende a David, y Natán le dice, tú eres ese hombre, el que tomó la corderita del que tenía uno, teniendo 100 ovejas. Tomaste la corderita que no era la tuya. Y allí Natal le da un juicio. Lo que tú hiciste en secreto, lo que tú hiciste escondido, creyendo ocultarte de Dios, tus hijos, tu familia, lo van a hacer en público. Y fíjese que llegamos a segunda de Samuel capítulo 13 e inmediatamente comienza. Bueno, número 1, en capítulo 12 ya murió el hijo
hijo, el primer hijo que concibió con Betsabé. David ha perdido un hijo, ha pecado locamente. Ahora en el capítulo 13, Amnón, uno de sus hijos, deseaba lujuriosamente a su propia hermana Tamar y también crea una artimaña y viola a su hermana. La envilece delante de todo y después la aborrece, después de haberse acostado con su propia hermana y haber creado todo un plan. Absalón, su hijo mayor, vio todo lo que pasó y esperó un tiempo y se vengó de su hermana y mató a Amnón. Note lo que está pasando. Una hija violada, el primer hijo muerto, ahora Amnón muerto y Absalón huyendo. Absalón huyendo. ¿Por qué? Porque había matado a su hermano y ahora, cuando uno llega a segunda de Samuel capítulo 15, Absalón quiere el trono. Absalón crea una confabulación y en ese momento ataca a los ejércitos del rey, se proclama como el nuevo rey de Israel y toda la gente simpatiza con la causa de Absalón y David tiene que huir. Ese es el contexto de este pasaje de Salmo capítulo 3. Y allí está Absalón, su hijo mayor, confabulando contra su padre, quitándole el trono, y David tiene que huir escondido. David tiene que huir de la ciudad santa de Jerusalén. Nota cómo estamos viéndolo. David tiene que esconderse. El joven Absalón ha confabulado contra su padre. Un joven arrebatado, un joven que quiere el trono, un joven que va a levantar y está levantando la mano contra su propio padre. Los capítulos avanzan, las batallas arrecian, hasta que al final Absalón, tan impetuoso como era, queda ensartado en un árbol y queda colgando y llega allí, quedó solo, y llega allí el general Joab y le entierra unos dardos en el corazón y lo mata. Y así termina la rebelión de Absalón y David puede regresar a Jerusalén. Pero note todo lo que le ha costado. Murió Absalón, murió Amnón, Tamar fue violada y el primer hijo de su relación ilícita con Betsabé ha muerto. Todo por una locura. Si miramos en el contexto de este salmo, podemos encontrar el viaje de la esperanza hacia la desesperanza. Si tú te fijas muy bien, todo lo que le costó a David llegar al trono, todo lo que le costó, las luchas con Saúl, las veces que lo persiguió en el desierto, las veces que estuvo oculto en la cueva de Adulán, en el desierto de Engadi, todas las veces que se crearon confabulaciones, cuando tuvo que hacerse como loco en la tierra de los filisteos. Y ahora David es rey. Imagínate, David ha conocido la gloria, David ha conocido la opulencia, David ha llegado al trono, David ha visto cómo todos los enemigos que tenía los ha conquistado y Dios le ha dado la batalla, Dios le ha dado la victoria. Ahora David huye. Ahora David corre. Su hijo Absalón quiere matarlo. Por eso, si tú miras muy bien la profunda carga aquí en el Salmo capítulo 3, entendiendo muy bien la historia de cómo David se levantó y después cómo David cayó en el valle, en la planicie de la desesperanza, David mismo dice allí, Salmo capítulo 3, versículo 1, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No solamente allí, también nos dice versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Versículo 7 también dice, levántate Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Te vas dando cuenta la profunda carga emocional. David había llegado a la gloria, había sido aclamado
rey, había visto la ayuda de Dios durante tantos momentos. Cuando Saúl le perseguía y le acechaba, David había tenido momentos malos. Había subido al monte de la gloria, al monte de la esperanza. Ahora David ha bajado y ha descendido al valle de la desesperanza. Él ha pecado. Sus decisiones han traído consecuencias en su propia familia. Todos están contra él en este momento. Me acuerdo un poco de Simei, ese que cuando David huía, que era un descendiente del linaje de Saúl, le lanzaba piedras, le tiraba tierra y le decía maldito, maldito, y lo maldecía David. En ese momento uno de los generales, Joab, dijo, déjame y voy a matarlo. No, Dios lo puso ahí para que me maldijera. ¿Cómo David tiene que sentirse? Un día lo tuvo todo. Un día estuvo sentado en el trono. Un día comía de los manjares. Un día tenía todo el reino de Jehová para él solo. Ahora David huye, ha pecado. Ahora David recorre las calles sigilosas de Jerusalén buscando una salida, buscando una luz de esperanza. David se cuestiona. David se pregunta, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Cuántos se levantan contra mí? Note el énfasis de la palabra muchos. Dice versículo 1, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. Muchos. David está solo. Todos están contra él. Los que un día le aclamaban como rey, ahora todos lo apuntan y lo juzgan. Ahora todos se levantan contra él. La gente menea la cabeza. No, no hay para él salvación en Dios. ¿Te has sentido alguna vez como David, mi querido hermano, mi querida hermanita? ¿Te has sentido en un momento en el en el monte de la gloria? ¿Te has sentido en algún momento poderoso? ¿Te has sentido en algún momento fuerte? ¿Te has sentido glorioso? ¿Te has sentido bien? Y de repente tus circunstancias cambian y los problemas llegan y las personas te odian y hay adversarios y hay enemigos y la gente murmura y habla mal de ti. No, si este no tiene esperanza, no, si no hay para él salvación en Dios. Todos menean la cabeza. ¿Has estado allí en el valle de la desesperanza? Allí está David solo. Y lo más maravilloso de este salmo, mi querido hermano, y por eso he querido compartirlo con usted, con cada uno de nosotros, porque en esos momentos cuando David se encontraba en el valle de la desesperanza, cuando había bajado súbitamente del monte de la gloria, en ese momento cuando se veía rodeado y acechado de enemigos, de adversarios, de ejércitos contra él, Absalón lo acecha, sus enemigos quieren verlo muerto, todos quieren arrebatarle el trono, su hijo está sentado en lugar de él maldiciéndolo. En ese momento, David aprendió algunas cosas que hoy día quiero compartir con usted. Siempre se dice por ahí que los momentos de crisis son los mejores momentos para aprender profundas, para poder aprender, para aprender lecciones maravillosas en Dios. Es así. Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Que esos momentos de necesidad, esos momentos de tormento, esos momentos de angustia, esos momentos de humillación, esos momentos de enfermedad, son los momentos donde más aprendemos de Dios, de su poder, de su ayuda. Allí está David solo. Nadie lo apoya. Allí está David huyendo. Su propio hijo levanta la mano. David lo ha perdido todo. Pero fíjate muy bien que es algo que aprendemos
en el Salmo capítulo 3, como en muchos otros salmos, que cuando lo perdemos todo, que cuando tus esperanzas se desvanecen, que cuando los problemas se agolpan en la vida, cuando te sientes cercado y abatido, cuando te sientes allí en el pozo de la desesperación, cuando estás agobiado por los problemas de la vida, allí mucho más se hace fuerte la presencia y el poder del Señor. David está aprendiendo. David, ¿qué aprendió David allí en el valle de la desesperanza? ¿Qué descubrió este hombre? Fíjate muy bien que David aprendió a conocer más a Dios. Si tú te fijas los términos descriptivos que vamos a encontrar en Salmos capítulo 3, David aprende 5 cosas. 5 cosas que hoy día quiero mostrarte. Cuando David se encontraba allí, en el valle profundo de la desesperación, cuando David se sentía solo, cuando todos lo cercaban, cuando todos lo perseguían, cuando todos meneaban la cabeza y no había esperanza para él, David aprendió 5 cosas que van a servirnos a cada uno de nosotros, que te pueden servir a ti y a mí para poder enfrentar los problemas y las desesperanzas de la vida. Y nota muy bien que la primera cosa que aprendió David, la vamos a considerar ya allí en versículo 3. Míralo muy bien. Salmos capítulo 3, versículo 3. Primera gran enseñanza. Ya vimos el contexto, ya vimos el trasfondo de la historia, ya vimos los sentimientos y las emociones que está enfrentando David. Allí está solo, allí está huyendo. Ahora David ha descubierto una gran verdad. Este momento de crisis le ha dejado una gran enseñanza. Y David dice: mas tú, Jehová, aunque muchos se han multiplicado como mis adversarios, aunque muchos se levantan contra mí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué es lo que David descubrió? ¿Cómo podemos subir al monte de la esperanza nuevamente? ¿Cómo podemos superar estos problemas que se agolpan, que nos agobian, que nos desesperan, que nos abaten, que nos perturban? David lo primero que hizo, lo primero que vio, lo primero que aprendió: Dios es mi defensor. Nota que David es un guerrero. Él ha peleado las batallas de Jehová y David sabe la valía de un buen escudo. David sabe cuando arrecia la batalla cuán importante es tener un buen escudo que te proteja de los ataques del enemigo. Hay que tener una espada para poder batallar, pero hay que tener un escudo para poder protegerse. Y David dice: tú, mi Dios, tú eres ese escudo protector. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi defensor. ¿Qué aprendió David en el valle de la desesperación? Solo tú, Dios, eres mi protector. Solo tú, Dios, eres mi defensor. Qué increíble lo que aprendió este guerrero. Ahora veía un escudo protector. A lo mejor los que son cinéfilos, los que les gusta el cine, esos escudos protectores como en Wakanda, que protegen a los ejércitos, o en Star Wars, que protegen las naves, son ejemplos vagos, pero si tú te fijas, muestran una defensa impenetrable. De la misma manera, David veía a Dios como una barrera protectora, como un manto invisible. Eres escudo, contigo nada puede pasar. Y hermanito, si tú tienes a Dios a tu lado, si tú tienes a Dios contigo, entonces tienes un escudo alrededor de ti. David lo descubrió cuando estaba solo y abatido. David también dice, versículo 3, es el que levanta, eres mi gloria
y el que levanta mi cabeza. Segunda gran verdad que David descubrió aquí en Salmos capítulo 3, encontrándose en el valle de la desesperanza. David estaba derrumbado, David estaba en el suelo. ¿Has estado alguna vez abatido? ¿Has estado alguna vez derrumbado? ¿Has estado alguna vez tu ánimo por el suelo? ¿Has pensado que toda la esperanza se ha perdido, que estás derrotado, que estás abatido, que estás completamente allí, tirado, diríamos nosotros? En ese momento, David aprendió una gran verdad. Cuando él estaba en el suelo, Dios levanta mi cabeza. Dios me levanta. ¿Quién es el que nos levanta de los momentos difíciles de la vida? Es como que en simples palabras David estuviese diciendo, Él es el que me devuelve la dignidad. Levantar la cabeza tiene con eso. Él es el que en este caso me levanta con dignidad. Él es el que me rescata del hoyo mi vida. Él es el que me levanta cuando estoy abatido en el suelo. ¿Cuántas veces no hemos estado angustiados? ¿Cuántas veces no hemos estado abatidos? ¿Cuántas veces no hemos estado derrotados, mordiendo el polvo? Y allí vino la mano poderosa y salvadora de Dios que te levantó y te dignificó y te sacó adelante y te dijo, vamos, sigue adelante, ten fe en mí, confía. David descubrió, David conoció a Dios como aquel que levantaba su cabeza, aquel que te levanta de tus derrotas, aquel que te levanta cuando estás perdido. David dice, Él es mi gloria. Versículo 4. ¿Qué otra cosa aprendió David? Versículo 4. También vemos allí en versículo 4, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Tercera gran verdad. Número 1, Dios es mi defensor. Número 2, Dios es quien me levanta. Número 3, Dios es quien me responde. David entiende, Dios escucha mi ruego. Dios oye mi súplica. Dios atiende al clamor de su pueblo. Es maravilloso, yo siempre me maravillo cuando lo pienso, solamente pensar que el Dios de los cielos, solamente pensar que el trono de Dios, que el lugar santísimo se abre ante el clamor de sus hijos. Solamente basta con que tú digas, Padre, Papito Santo, y Dios inmediatamente pone su oído y te escucha. Es maravilloso pensar cómo Dios, cuando clamé, dice David, estaba abatido, estaba solo, todos contra mí, pero clamé y Él me respondió. Qué maravilloso es contar con nuestro Dios. Qué maravilloso es poder orar y que Dios te diga, ¿qué quiere, hijo? ¿En qué te puede ayudar? David descubrió, Dios es el que me escucha. ¿Cómo te sientes al escuchar esto? Dios es el que me escucha. Dios es el que me responde. Dios es el que está ahí. La gente se cuestiona, ¿me responderá o no me responderá el Señor? Y David dice, cuando yo le clamé, Él me respondió. Él acudió prontamente. Y dice el libro de Hebreos que podemos acudir al trono de su gracia para hallar misericordia y encontrar el oportuno socorro. Dios está listo y preparado para oír tu oración. Dios está listo y preparado para escuchar tu súplica. Dios está listo y preparado para poder responder a tu ruego, a tu clamor. Confía en Dios. Ve a Dios como tu defensor, ve a Dios como el que te levanta, ve a Dios como el que te responde. Dios está listo y preparado para escuchar a su pueblo, para escucharte a ti, mi hermano, para poder oír. Él conoce tu necesidad, Él sabe tu problema, Él sabe lo que estás enfrentando. Él ha visto tu dolor como vio el dolor de David. Él vio lo abatido que se encontraba su siervo, el que un día estuvo en el monte de la gloria, ahora está en el valle de la desesperanza, y ahí Dios vino a socorrerlo y ayudarlo. Y allí Dios respondió. Tercera gran verdad. Cuarta gran verdad. Mírenlo también, versículo 5.
Cuarta gran verdad. Yo me acosté, dice David, y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hay un pasaje muy parecido en el Salmo 4 que también te lo quiero leer, porque en el Salmo 4, versículo 8, regresamos de inmediato a Salmo 3, pero en Salmos capítulo 4, versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí. Mira lo que está diciendo David. Tú eres el Dios que me sustenta. Tú eres el Dios que me cuida. Tú eres el Dios que me sostiene. Puedo vivir, puedo enfrentar la vida confiado en ti. Me acosté, dormí, viví confiado, desperté y todavía estabas tú allí porque tú me sustentas. Dios nunca nos suelta de su mano. Esa es la idea de sustentador. El que sostiene es aquel que te lleva de la mano, el que te soporta, el que te guía, el que te lleva muy cerquita de su mano. Dios nunca nos suelta de su mano, está diciendo David. Eso es lo que descubrió David en medio del valle de la desesperanza. Dios es mi defensor. Dios es el que me levanta. Dios es el que me oye, pero sobre todo, Dios es el que me sustenta. Dios es el que me cuida. Podemos vivir tranquilos porque Dios nos sostiene. Se lo digo más claro. Han pasado casi un año de pandemia. La gente nos asustaba. Esto ya iba a ser el apocalipsis zombie. Esto iba a ser terrible. ¿Y sabe lo que he descubierto? No me ha faltado agüita, no me ha faltado comida, no me ha faltado techo, no me ha faltado trabajo, no me ha faltado nada. Cuando todos me decían que iba a faltar todo, y Dios igual me sustentó, y Dios igual te sustentó, y Dios igual nos ha cuidado. A lo mejor no nos ha dado lujos, a lo mejor Dios no nos ha dado opulencia, a lo mejor no hay caviar para comer, pero siempre hay un pancito, siempre hay una provisión de Dios, porque Dios es el que nos sustenta, porque Dios es el que nos cuida. Eso es lo que está descubriendo David cuando se encuentra en el valle de la desesperanza, cuando está allí enfrentando el dolor. Todos lo cercan, todos están queriendo matarlo, todos están contra él, muchos enemigos menean la cabeza, no hay salvación para él en Dios. Allí está David aprendiendo a conocer a Dios. Esos son los momentos de crisis, los momentos que te ayudan a conocer más de Dios. Dios es mi defensor, Dios es el que me levanta, Dios es el que me escucha y me responde, Dios es el que me sustenta. Y versículo 7, versículo 8, ¿cuál es la última gran verdad que David ha aprendido? Va a decir, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. También dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cuál es la quinta verdad que David aprendió en medio del valle de la desesperanza? Dios es tu Salvador. Decía en versículo 2, no hay para él salvación en Dios. Versículo 7, levántate, sálvame. Versículo 8, David se convenció, la salvación es de Jehová. ¿Quién es el que te salva, hermano? Y no estoy pensando solamente en la perspectiva material, porque realmente materialmente David fue salvado por Jehová. También estoy pensando en la perspectiva escatológica.
ya que Dios no solamente nos promete librarnos y salvarnos en esta vida, Dios te promete, y lo más importante, es la salvación de tu alma en la vida eterna. Dios es tu Salvador. Dios te promete cuidarte en esta vida e incluso promete cuidarte en la que viene. Dios promete cuidarte en la que viene. ¿Qué ha aprendido David? No voy a temer entonces. ¿Qué ha aprendido David? Tú eres mi Salvador. Ahora, como conté al principio, en la introducción, ahora David va de vuelta. Todos sus enemigos ahora fingen. Lo estábamos esperando, mi rey. Venga, le tenemos el trono calentito. La corona está donde mismo. Absalón ha muerto. Vuelva, mi rey, no se preocupe. Lo estábamos esperando. Todo está igual como lo dejó. Dejamos igual de barridito y limpiecito. Ahora David se sienta nuevamente en el trono. David reconoce, Dios fue el que me libró de esto. Pero note la reflexión. Todo lo que perdió por un momento de locura, todo lo que perdió por dar rienda suelta al pecado, todo lo que tuvo que pasar y cómo tuvo que descender al valle de la desesperanza, huir como un vil delincuente, como un criminal, porque no había hecho las cosas bien en Dios. Ahora David recapacita, ahora David medita, el único que no me ha dejado, el único que no me ha traicionado, el único que siempre fue fiel conmigo, fue Dios. Él es mi Salvador. La salvación es de Jehová. David enfrenta la vida con confianza. David aprendió a confiar en Dios. Son los momentos de crisis, son los momentos de necesidad, de dolor, de angustia, de pánico, los que nos enseñan a conocer más de Dios. ¿Es Dios tu Salvador? ¿Es Dios tu defensor? ¿Es Dios quien levanta tu cabeza? ¿Es Dios quien responde tu oración? ¿Es Dios quien sustenta tu vida? Entonces vive la vida confiado. Vive la vida seguro en la mano de un Dios poderoso, que aunque a veces las circunstancias pueden cambiar, pero Dios sigue siendo fiel y volvió a poner en el trono a su rey cuando David entendió la lección. Y creo que estos momentos de crisis para muchos de nosotros, año 2020, ahora 2021, han traído muchos momentos de enseñanza, muchos momentos de aprendizaje. Hemos aprendido a conocer mucho más a Dios y nos hemos dado cuenta que sin Dios no seríamos nada y que solamente tú y yo estamos vivos, estamos sanos, estamos provistos, estamos tranquilos, solamente porque Dios está contigo, solamente porque Dios es tu defensor, tu sustentador y tu salvador. Nunca dejemos de confiar en Dios. Siempre agradezcámosle al Señor y siempre busquemos a este Dios maravilloso, que aunque a veces permite, como lo permitió con David, a veces permite que vengan tiempos de prueba, pero al final los tiempos de prueba traen grandes enseñanzas. Recuerda que Dios no va a permitir que tú seas probado más allá de lo que puedas resistir. Siempre proveerá una salida. Siempre nos dará una puerta abierta, porque Dios nunca va a darte algo más allá de tu propia capacidad. Si Dios ha permitido algo, es porque Dios confía en ti y porque Dios sabe que de la mano de Él lo podemos superar. Que Dios te bendiga y muchas gracias por esta preciosa oportunidad. Amén.